Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Salde. Muchas gracias por seguirnos. Estamos transmitiendo desde Arequipa. El día de hoy tengo la grata compañía virtual del doctor Aurelio Pastor. Es abogado, ha sido ministro, congresista, eh, una persona que sabe de política, sabe de derecho y creo que nos va a dar una opinión sesuda con respecto a lo que viene aconteciendo en las últimas horas, diríamos, ¿no? Porque estamos con la noticia de que fracasó el pedido de vacancia en el Congreso y ahora qué alternativas queda para poder defender la democracia, ¿no? Doctor Aurelio Pastor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, José Mario. Muchas gracias por esta invitación. A usted. Básicamente, como le comentaba antes de empezar la entrevista, yo creo que estamos ahora ante un dilema, ¿no? Irreductible, al menos para los que nos consideramos demócratas. Es o renuncia o vacancia. Y si es vacancia, nuevamente el Congreso tendrá que hacer un balance del poder, correlación de fuerzas, tendrán que hacer su trabajo político interno. Pero en las calles, en el foro público, en la academia, y hay que discutir la renuncia, ¿no? No hay más opciones, creo yo. ¿Cuál es su opinión, doctor? A ver, en primer lugar, estoy absolutamente convencido que este gobierno no va a acabar. No va a acabar. Creo que sus problemas han empezado muy pronto. Eh, Pedro Castillo tiene problemas que debería tener un gobernante quizás al cuarto o quinto año, ¿no? Pero sin embargo tiene recién 3 meses o algunas semanas en el poder. Así que yo estoy convencido de que este gobierno no va a cumplir su mandato. No sé si el Congreso, probablemente tampoco. Lo que ha ocurrido esta semana, a pesar de que la oposición no ha logrado los votos para poder admitir a trámite esta vacancia, sin embargo ya es un primer campanazo de que hay una organización básica, ya hay 46 votos listos para impulsar una vacancia apenas haya una nueva oportunidad. Y lo que faltan son los votos que van a venir a sumarse, y se van a sumar, porque este es un gobierno muy malo. Este es un gobierno, tenemos un presidente que es una persona que no entiende el país y que tampoco entiende la política, ni la economía, ni conoce absolutamente nada de institucionalidad, y por lo tanto es una persona que no tiene ninguna capacidad para estar sentado en el lugar en donde está. Y el equipo que convoca para que lo acompañe en el gabinete es un equipo que básicamente tiene las mismas condiciones que él. Probablemente tenga un título universitario, algunos, no todos, pero no tienen capacidad para gobernar. Además de eso, tienen están muy cercanos a aprovecharse del poder. O sea, lo hacen frecuentemente desde el día que han entrado. Y no solamente me refiero al secretario de Palacio, a Pacheco, al que le encontraron $20,000 en el baño. Me refiero a todos. O sea, estamos viendo en los medios de comunicación cómo los ministros tienen aliados o amigos a quienes les facilitan negocios, licitaciones públicas, contrataciones. Es decir, este tema está totalmente desbocado. Y ese desbocamiento va a generar que en los próximos días, antes que acabe el año inclusive, existan nuevos escándalos. Y esos nuevos escándalos van a hacer crecer la oposición en la calle, que ya está bien grande, y crecer la oposición en el Parlamento, que en algún momento va a tener que doblarse los que han votado en contra y van a tener que incorporarse a este grupo. O sea, esto es cuestión simplemente, José Mario, de semanas, ¿no? A este gobierno no lo va a salvar nadie, porque son ellos mismos los que se generan las heridas que los va a conducir a la vacancia. No creo que renuncie por ahora Pedro Castillo, no creo, en menos después de la votación de ayer, ¿no? Pero entramos ya en las próximas semanas a nuevos escenarios de crisis, de escándalos, que van a conducir de todas maneras en el verano que se viene a un nuevo debate de vacancia y probablemente ya con otro resultado, ¿no? Usted como militante aprista ha tenido la oportunidad en su momento también de estar en la oposición política, ¿no? En realidad Claro. ha sido gobierno, pero también ha sido oposición muchas veces. Eh, el trabajo de oposición política, cuando tu contrincante es del sector de la derecha, es completamente distinto a cuando o la derecha o, digamos, o un modelo autoritario como el fujimorista, es completamente distinto a cuando tu rival político es de izquierda.
tienen dinámicas diferentes. ¿Se cree que en este momento la oposición al gobierno está haciendo un buen trabajo político para poder controlar los excesos, errores, torpezas del señor Castillo? Porque, por ejemplo, hemos recibido información, ¿no?, la semana pasada, de que está llegando un personaje vinculado a la inteligencia cubana como embajador. Entonces, en ese caso, digamos, la estrategia que debería tener la oposición para generar un control político, ¿no?, tanto desde el Parlamento, desde las calles, ¿es el correcto? Porque la izquierda tiene, digamos, formas de actuar muy particulares, ¿no? Trabajo de inteligencia, trabajo de movimiento de bases, no es como un régimen de derecha o de derecha autoritaria, que la lógica es distinta, ¿no? Ya, pero veamos lo siguiente. Así como no puede haber fútbol sin futbolistas, no puede haber política sin políticos. Y este parlamento es un parlamento donde no hay políticos. Entonces el comportamiento que tienen es un comportamiento muy distante al que debe tener una persona formada en política, con capacidad de analizar el escenario político y con posibilidad de proponer políticamente alternativas de un lado o del otro. Este es un Congreso sin políticos y por lo tanto se conduce más como si fuera una suerte de turba, ¿no? Por ratos. Parece una manada que va un poco desordenada. Entonces, yo he sido parlamentario de oposición, claro, nos opusimos al gobierno de Alejandro Toledo, que era un gobierno democrático y que además tenía primeros ministros y un gabinete conformado por gente que tenía un otro nivel técnico y político, o sea, de todas maneras eran políticos más cuajados, y además el propio Congreso, no solamente la bancada del APRA, sino todo el Congreso en general, estaba conformado por políticos cuajados, por gente que sabían hasta dónde había que jalar las cosas y cómo se podía negociar y cómo podíamos llegar a acuerdos en el Congreso. Por eso es que avanzó y por eso es que culminó. Y tuve la oportunidad también de ser miembro del Parlamento oficialista, pero con una minoría frente al Congreso. Éramos 36 en un Congreso de 120 y teníamos que articular acuerdos para poder conseguir los votos que se necesitaban para apoyar al gobierno del presidente García. Pero también teníamos algunos espacios con quienes conversábamos y podíamos llegar a acuerdos, a pesar de que ya el humanismo se había sentado en el Congreso y tenía un espacio importante con el que básicamente no se podía dialogar. Este es un Congreso que no tiene líderes, es un Congreso que no tiene oficio, es un Congreso que no tiene políticos, o sea, ni siquiera está la segundilla, no, está Acción Popular, pero no están sus líderes, ni siquiera los números 2 ni los números 3, está probablemente el número 8, el que nunca iba a ser congresista está sentado hoy en el Congreso y por eso no tiene capacidad de entendimiento ni de articulación. Yo creo que va a ser muy difícil que el Congreso ofrezca alternativas. O sea, el Congreso lo único que va a poder ofrecer es una vacancia directa, así un poco achorada, porque al frente también tiene gente un poco achorada que responde de igual manera. Y la izquierda tampoco es la izquierda que había antes, José Mario, ojo, esta es una izquierda dirigida por Cerrón, que es bastante hábil para algunos movimientos políticos, pero no es un hombre muy formado. Cerrón estudió en Cuba medicina porque no pudo estudiar en el Perú. O sea, es la verdad. O sea, la gente va a estudiar a Cuba por dos motivos, José Mario, y esto nadie lo ha dicho, pero yo lo tengo bien claro. La gente va a estudiar a Cuba o porque no tiene dinero para pagar los estudios en el Perú o porque no puede ingresar a una universidad de medicina en el Perú. Y Cerrón viene de una familia que sí le podía pagar los estudios. Él se fue a Cuba porque acá no había cómo ingresar a una universidad a estudiar medicina. Y ese es el dirigente. De repente también quería experimentar qué se siente vivir en un régimen totalitario, ¿no? ¿Quién sabe, no? Ahora viene el gallo, este embajador que ha mandado Cuba, que es un hombre formado en inteligencia, que ya ha hecho algunas cosas en otros países y ha sido también identificado y expulsado de algún otro, como lo sabemos, y va a querer armar sin duda algún espacio de operación. Pero acá no va a encontrar gente formada en inteligencia, va a encontrar una sarta de chismosos, sí, pero no creo que le sirva mucho para avanzar. Ahora,
el desborde, José Mario, no va a venir necesariamente del Congreso, va a venir de la gente, de la calle, de la gente que no tiene trabajo, de la gente que siente que la moneda extranjera sigue subiendo y con ella sube la gasolina, suben las cosas, suben los alimentos y sin embargo no tienen un espacio en donde trabajar. Va a aumentar el desempleo si siguen amenazando a la actividad minera como lo están haciendo. La actividad minera no solamente son los que trabajan en la mina, no solamente son los empleados de Bambas, no solamente son los colaterales que están alrededor, son los cientos de millones de dólares que ingresan al presupuesto de la República gracias a esa actividad para poderle dar dinero a todo lo que significa la empleocracia nacional y los gastos nacionales, en todo lo que hay que gastar, en colegios, en educación, en fin. O sea, darle un golpe a la columna vertebral de la economía nacional va a generar una crisis mayor. Y esta crisis va a terminar finalmente en que la misma población va a tirarse abajo este gobierno. Y eso es lo que va a pasar, pero va a pasar pronto, por las propias torpezas de este gobierno, más que por los aciertos del Congreso. En el Congreso hemos tenido una parlamentaria que ha olido, ha tenido olfato en su momento y se la jugó, que es Patricia Chirinos, mañana será otro o otra, y esto volverá a armarse porque la gente lo exige en la calle. Pero yo no veo ninguna capacidad del gobierno de entender las cosas. Además, José Mario, una cosa bien cierta, ¿no? ¿Cuál es la idea de la visión de país que puede tener Pedro Castillo o su grupo en el gobierno? Ninguna. No tienen ninguna visión del país. Ellos lo único que quieren es estar en el poder. ¿Para qué? Para estar en el poder. Para usufructuar el poder. Para mandar y para para poder tener acceso quedarse, para perennizarse en el al poder, recurso ¿no? público como lo están haciendo. Este gobierno se acabaría hoy, terminaría con más procesos judiciales que los que puede haber acabado un gobierno de 5 años, porque todas las barbaridades que están haciendo los están conduciendo a eso. Así que yo no le doy mucha vida, no le doy mucha vida, repito, y en conclusión, no le doy mucha vida. Uno, segundo, no creo que sea el Congreso el que vaya a rescatar a la gente. Es la gente la que va a rescatar. Ahora, pero sí tengo un temor que te tengo que transmitir. Lamentablemente, el elector peruano es muy malo, pero muy malo. O sea, Pedro Castillo ganó la elección porque no había uno más malo que él. Porque si hubiera habido uno más malo que él, el otro malo hubiera ganado la elección. Entonces, lo que tengo temor es, cuando se vaya Castillo, ¿a quién vamos a elegir? Concuerdo plenamente, y eso yo lo he manifestado en entrevistas, en artículos. Yo creo que el post-Castillo va a ser muy complicado, muy complejo. Doctor Aurelio Pastor, la última pregunta. Le agradezco nuevamente por brindarnos estos minutos. ¿Existe un plano dentro de la lucha política en ese momento que tiene un carácter ideológico? Y como usted bien decía, ¿no? No tenemos en ese momento una clase política que dé, pues, tenga las condiciones para dar la batalla política. Necesitamos tener políticos que no solamente sepan desempeñarse bien en la labor parlamentaria, sino también que tengan una sólida formación ideológica, programática, para dar respuesta al reto que está planteando la izquierda, que es cambiarlo todo. Sí, claro, yo estoy convencido de eso. Sin ideología no hay programa. El programa responde a una ideología. El programa responde al tipo de sociedad que yo quiero formar en el país. ¿Cómo quiero que sea mi país? Quiero que sea un país democrático, quiero que sea un país con educación, que haya impulso, que el mercado esté impulsado también por el gobierno, que el gobierno aliente la actividad privada. ¿Cuál es el tipo de país que quiero construir? En función de mi idea principal, un país con libertades, en el caso nuestro, los apristas siempre hemos creído en un país democrático, con libertades, con iniciativa privada, pero con una presencia del Estado importante para que pueda equilibrar los desequilibrios que naturalmente se pueden formar. Primero tengo que tener la idea del país que quiero para aterrizar luego en las instituciones y en el programa que tengo que alentar para construir ese país. Si estuviéramos en materia de derecho penal, yo que soy penalista te dijera, necesito una teoría del caso para poder saber cuáles son las pruebas que voy a tratar de actuar para darle consistencia, para arropar mi teoría del caso, ¿no? Acá no hay teoría del caso, no hay ideología. Creo que los más ideologizados en este momento, lamentablemente, son los de izquierda, es verdad.
pero es una ideología muy básica, ¿no? Muy elemental, muy romántica, si es que creyera en la honestidad de algunos de ellos, pero con muy poca posibilidad de plasmarse en un programa que garantice un país con libertad y con desarrollo. No lo veo así. O sea, si su referente es Cuba, estamos fregados. Estamos absolutamente fregados. Si su referente ideológico es Cuba, vamos muertos. Si su referente es Bolivia o peor, Venezuela, entonces no tenemos futuro, no hay forma. Siempre hay que preguntarle al dirigente, al líder, al que viene, oiga, ¿cuál es su referente? ¿No? ¿Cuál es el país que usted quiere construir? Si nos va a hablar Cerrón de Cuba, ese país no lo queremos. Definitivamente no lo queremos. Yo he estado en Cuba un par de veces. Me parece que el pueblo cubano es simpatiquísimo. Le tengo un gran afecto al pueblo cubano. Pero lo que han hecho los comunistas en Cuba solamente ha sido destruir su economía, su desarrollo, a destruir sus ilusiones, su libertad. Y yo no quiero un país así para el mío, ni para mis hijos, ni para todos los peruanos, ¿no es cierto? Finalmente, ¿qué partidos podrían dar batalla ideológica? Mira, el problema es que en los últimos años ha habido mucha satanización a las ideologías, ¿no? Se considera que es malo la ideología. O sea, aquí ha habido un momento en donde la ideología tuvo un peso importante. Cuando teníamos un partido aprista fuerte, tenías pues una forma de ver el país más o menos cercana a las ideas de la socialdemocracia, pero con características propias peruanas de América Latina. Tenías un movimiento como el PPC, la democracia cristiana, el pensamiento social cristiano, que también era un pensamiento liberal, pero un pensamiento democrático, abierto. Y tenías también espacios de debate con un sector de izquierda que tenía referentes que en ese momento todavía podían estar luchando su supervivencia en el debate. Hoy no. Hoy nadie discute de ideas. Hoy nadie discute ni siquiera de programas. Hoy lo único que discutimos son de los escándalos. Saber si los $20,000 que estaban en el baño era de alguien o de otro. No se discuten estas cosas. El pueblo peruano ha perdido capacidad de discutir ideas. Y ahí estamos mal. Y por eso estamos tan mal en educación. Por eso es que estamos a la cola de la educación en el mundo. Y por eso tenemos esas formaciones en nuestras universidades, lamentablemente, ¿no? ¿Qué partidos? Yo, bueno, como soy un aprista romántico, tradicional, de familia, creo que por lo menos los apristas deberíamos hacer un esfuerzo en recuperar nuestra organización, en repensar nuestras ideas y en replantear nuestro programa. Y espero que lo mismo haga la gente de la derecha y de otros sectores. Y que tengamos una izquierda también más Democrática, ¿no? moderna, ¿no? Y democrática. Democrática y moderna, ¿no? O sea que en donde no se priorice solamente el tema del poder, dejando a un lado el bienestar de la gente. Deberían mirar a otros sitios, ¿no? Donde han podido articularse cosas más interesantes, especialmente en algunos países de Europa. La experiencia del laborismo inglés, del nuevo laborismo, por ejemplo, o la evolución de la socialdemocracia alemana, Y o lo que hasta, ha pasado hasta la también en misma los países experiencia del PSOE, nórdicos, ¿no? hay cosas, claro, por supuesto, aún con los problemas que tienen también ellos, ¿no? Porque no es que Europa esté exento de problemas, tienen Bueno, otros. Yaya de la Torre mencionaba la experiencia de los países nórdicos, ¿no? Sí, Y decía que era un modelo interesante y había que tomar algunas cosas para poder implementarlas en el Perú dentro de lo posible, ¿no? Pero él ya veía claro. como un modelo de democracia interesante la de los países nórdicos, ¿no? Pero tienen otra cultura, Ese es el tienen detalle. otra formación, ¿no? Tienen otra percepción de la vida y tienen otra filosofía y otra manera inclusive de relacionarse entre ellos. Aquí en el Perú, lamentablemente, estamos relacionados a través de la confrontación permanente, o sea, de tirarnos abajo entre nosotros mismos. No tenemos un espíritu unidad, no nos reconocemos nosotros mismos las cosas que hacemos. Este es un país en donde un presidente de la República sale del gobierno directo a los juicios, al encarcelamiento, a la persecución. Miremos al costado nomás a Chile. En Chile hay
prácticamente un consejo de expresidentes, de gente que es reconocida por la sociedad, por lo que han hecho. Acá no te reconocen nada. Entonces, cuando no te reconocen nada, sino el premio es más bien el castigo que te va a pasar, entonces le quitas motivación a mucha gente en querer también participar de estas cosas. Y te hablo del presidente como te puedo hablar del gobernador regional, como te puedo hablar de un alcalde y de cualquier otro dirigente, ¿no? Este es un país en donde lamentablemente nada se reconoce y entonces hay mucha gente que no quiere meterse en este infierno, que prefiere apagar los noticieros y simplemente concentrarse en lo que está haciendo, en su familia y avanzar en medio de cómo vengan las cosas, ¿no? Y ahí estamos complicados. Bien, doctor Aurelio Pastor, ha sido una charla bastante gratificante, interesante, lúcida. Espero volver a entrevistarlo más adelante. Vamos viendo cómo se desarrolla esta situación política compleja y dramática para el país, pero yo creo que como usted también creo que manifiesta, ¿no? Hay que ser optimistas porque yo creo que este régimen también no va a durar mucho, ¿no? Pero hay que lucharla, ¿no? Y hay que lucharla en todos los espacios, no Sí. solamente en el Parlamento, también fundamentalmente en las calles, ¿no? Y se tiene que hacer un trabajo importante de articular a la oposición y nuevamente pensar en el post-castillismo, ¿no? Claro, y de reflexión también, porque si después de Castillo vamos a tener algo peor, entonces nunca vamos a salir de esto, ¿no? Nunca vamos Que a es salir. posible, ¿eh? Que es posible. Sí, absolutamente es posible, es Uh -huh. posible. Yo siempre lo digo, la otra vez estuve en un foro de reflexión ahí con un grupo de personas mayores que yo, 10, 20 años más, y cuando todos estaban apostando porque se cae el gobierno, me dijeron, ¿y tú? Yo sí estoy preocupado, le dije, estoy preocupado por qué va a venir después. Pues, sí, pues. Así Ya, es. ya no estoy pensando en Castillo porque creo que no va a durar. El problema es que viene después de Castillo. Y eso sí puede ser terrible, porque imagínate que venga una persona que tenga una orientación ideológica absolutamente equivocada, de izquierda confrontacional, pero que además sea inteligente. Eso puede ser más complicado, ¿no? Un castillo oculto. Un Castillo inteligente junto sería peligrosísimo, Sí, ¿no? sí, claro, claro que sí. Peligrosísimo, ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo. No le quito más tiempo, sé que está ocupado. Le mando un fuerte abrazo desde Arequipa. Bienvenido, como siempre, a esta tierra y lo esperamos con un adobo. Claro que sí, muchas gracias. Además, yo tengo raíces arequipeñas. Mi abuelo era mollendino, así que siempre ir a Arequipa es muy, muy agradable para mí, como para todo el mundo, ¿no? Arequipa es especial. Gracias, un fuerte Gracias. abrazo. Gracias, José doctor. Mario, un abrazo para todos ustedes. Gracias. Gracias.